Ya está disponible el disco de audio, el disco compacto Oraciones para Sustento del Alma, con duración de 80 minutos y con 33 oraciones que nos permiten entrar en contacto con Dios, con la Virgen María y con los santos, mientras realizamos trayectos o alguna actividad o simplemente en descanso y poniendo la atención para dialogar con Dios. Algunas de estas 33 oraciones, la oración diaria, para poner nuestra vida en manos de Dios, el ofrecimiento a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, el abandono en Dios, la coraza de San Patricio para evitar influencias del mal, a la Virgen del Carmen, la salve, la comunión espiritual, para pedir por los enfermos, por los sacerdotes, por los ancianos, para invocar a San Miguel Arcángel, para pedir por los hijos o para pedir los dones del Espíritu Santo, orar durante tiempos difíciles, en la muerte de un ser querido, la letanía de la humildad y orar antes de dormir, entre algunas de estas 33 oraciones del disco compacto de audio Oraciones para Sustento del Alma. La Moderna presenta Muchas gracias por sus amables tweets, mil gracias. Es un gusto poder conversar a través de las redes sociales durante el programa y más adelante también. Hoy estamos hablando de la presencia de Cristo en la Eucaristía y estoy conversando con Monseñor Ignacio Samaán. Él es arzobispo ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña. Le recuerdo que fue en Antioquía donde se celebró la primera misa en toda la historia con San Pedro, que salió de Jerusalén, fue a Antioquía y en una gruta él ahí celebró la primera Santa Misa. Luego Pedro fue a Roma, después de fundar la iglesia en Antioquía, y fundó la iglesia en Roma. Y Monseñor Samaán es arzobispo de esta iglesia ortodoxa antioquena. Yo le digo Sayetna porque en árabe es el equivalente a Monseñor. ¿Qué sucede, Sayetna, si recibimos el cuerpo de nuestro Señor sin estar en gracia o estando en pecado? Pues la misa o la liturgia, como nos gusta llamarla, que quiere decir la liturgia, la obra del pueblo, la obra del pueblo de Dios. La liturgia es un resultado, un fruto, la comunión es un fruto de una marcha. No es algo, ¿cómo se llama? Separado o algo. Por eso nosotros enfatizamos en la Iglesia Ortodoxa que no se puede celebrar liturgia sin pueblo. Sacerdote solo no puede celebrar la misa, debe haber comunidad, porque esto es un resultado de una marcha. No nada más es recibir la comunión, consagrar. Si es así, hubiéramos hecho nada más la liturgia, consagración, sino es una expresión de una incorporación a la iglesia. Cuando uno entra a la iglesia, desde el primer momento de la liturgia, desde el primer momento está accediendo uno al reino de Dios. De hecho, en el ritual en la liturgia según San Juan Crisóstomo, la primera frase de la liturgia es: bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros al entrar a la liturgia entramos al reino de Dios. Y a través de los cantos, de los himnos, de las oraciones, estamos incorporándonos con el cuerpo de Cristo. Estamos formando esta reunión celestial, eucarística. No hay Eucaristía sin reunión. Y una iglesia sin Eucaristía es un club. Claro. Y una Eucaristía sin iglesia, lo que está diciendo usted, cuando una persona quiere entrar a tomar la comunión y a hacer lo que piensa en ella de una manera individual, esto es una liturgia sin iglesia, una misa sin iglesia. Esto es una como actitud mágica, una actitud de magia. Buscan una actitud de magia. Entonces, por eso lo que dice el Evangelio, aunque la frase un poco fuerte, no tiren
sus tesoros ante los cerdos. Es una frase fuerte, pero lo dijo el Señor. Nosotros, la liturgia, la comunión, es para quienes creen en la iglesia, para los que creen que lo que están comulgando es el alimento espiritual para su vida estando en la iglesia. No aparte, no la llevan como que si fuera algo independiente. No es independiente. La comunión no es independiente de la iglesia. La iglesia, la Eucaristía y la reunión son como triángulo que no se separan. Al separar cada una de las otras dos, vuelve el tema menguo. San Pablo expresa algo así como quien recibe el cuerpo del Señor en pecado recibe su propia condenación. Así es. Algo así. ¿Debemos estar en gracia para comulgar? Esto es en preparación. Nos debemos preparar todos nosotros. Nadie tiene el mérito, nadie merece. Muchas veces uno va a la liturgia y con este sentido de merecido para recibir. Nadie es merecido. Imagínense que Dios nos está dando su vida a nosotros. ¿Quién lo merece? Sin embargo, la preparación es esta apertura de la puerta a Dios, quien está en la puerta y toca. ¿La preparación en qué está? La preparación está en reconciliarnos en nuestra vida, reconciliarnos con Dios, con el hermano y con nosotros mismos. Si no estamos reconciliados con Dios, con el hermano y con nosotros mismos, entonces nosotros excomulgamos a nosotros mismos. Cuando uno, ¿qué quiere decir? Entiendo con esto, vive fuera de la gracia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por su manera de vida, por su estilo de vida, excomulga a sí mismo, porque no está reconciliado ni consigo mismo, ni con Dios, ni con el hermano. Y por eso viene el sacramento de la confesión, y lo más importante es el arrepentimiento. Arrepentimiento interior. Cada vez que uno accede a la divina liturgia, que accede a la misa, va a comulgar, debe examinar su conciencia. San Pablo así dice, como dijo usted, dijo, el que comulga el cuerpo y la sangre de Cristo sin preparación, es digno de la condenación. Pero sigue y dice, entonces arrepiéntense y así acérquense. No está diciéndolo para que entonces no vamos a la comunión, sino está animándonos a acercarnos con preparación. Entonces, en la Iglesia Ortodoxa tenemos el sacramento de la reconciliación o penitencia o la confesión. Así es. Y se le dicen los pecados al confesor. Así ¿sí? es, exactamente. Nosotros Y vemos, recibimos la absolución. así es, nosotros vemos en la confesión no un aspecto legal, sino un aspecto terapéutico. Cuando uno va a la confesión, no va, muchas veces vamos con el Padre, nada más decirle, Padre, esto es pecado o no, es como el Padre, como si fuera un juez el Padre, ¿no? Y pedimos la absolución como que sí es algo como de perdón en el sentido legalista. Nosotros vamos a la confesión. En el cristianismo generalmente el concepto de la confesión es un concepto terapéutico. Nosotros vamos para recibir una sanación, porque el pecado es enfermedad en el alma. Entonces vamos a la confesión, nos acercamos a la confesión para recibir la sanación. Y mire, aquí está ya Marisa, que nos viene a hablar de una santa. Bueno, ella que nos diga, mire. Hola queridos amigos, les saludo con afecto en Ver y Creer y les invito a conocer a la persona que promovió la devoción al cuerpo y sangre de Cristo, devoción conocida también como Corpus Christi y que dio lugar a las procesiones con el Santísimo Sacramento, una devoción hermosísima y llena de admiración y de amor. Conozcamos pues a esta religiosa, ahora santa, Juliana de Cornillón. Debido a su gran fervor,
Santa Juliana de Cornillón contribuyó a la institución de una de las solemnidades litúrgicas más importantes del año, que es la del Corpus Christi. Nació entre 1191 y 1192 en Lieja, Bélgica. Quedó huérfana a los 5 años y con su hermana Inés fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento leprosario de Monte Cornillón, donde recibió el hábito religioso y se convirtió también ella en monja agustina. Adquirió una notable cultura, una inteligencia vivaz y mostraba una propensión especial a la contemplación con un sentido profundo de la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. A los 16 años tuvo una primera visión, que después se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas, en la que el cielo le pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz en una fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Durante cerca de 20 años, Juliana, que mientras tanto había llegado a ser la priora del convento, guardó en secreto esta revelación que luego confió a la beata Eva, que llevaba una vida eremítica, y la hermana Isabel, que se había unido a ella en el monasterio de Monte Cornillón. Las 3 mujeres sellaron una alianza espiritual para glorificar al Santísimo Sacramento, e involucraron también al padre Juan de Lausana, canónigo en la iglesia de San Martín en Lieja. El obispo de Lieja, Roberto de Touret, acogió la propuesta de Juliana y de sus compañeras e instituyó la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis, y más tarde otros obispos lo imitaron. Pero Juliana tuvo que sufrir la dura oposición de algunos miembros del clero e incluso del superior de quien dependía su monasterio. Entonces, por su propia voluntad, dejó el convento de Monte Cornillón con algunas compañeras, y durante 10 años, de 1248 a 1258, fue huésped en varios monasterios de monjas cistercienses. Falleció en 1258 en Fossés-la-Ville, Bélgica, contemplando con un último impulso de amor a Jesús Eucaristía, a quien siempre había amado, honrado y adorado. En 1264, el Papa Urbano IV instituyó la solemnidad del Corpus Christi como fiesta de precepto para la Iglesia Universal el jueves sucesivo a Pentecostés. Santa Juliana de Cornillón. Sayedna, ¿qué sucede cuando la Eucaristía es profanada? O sea, cuando se usa para algo para lo que no se debe hacer. En una de las oraciones dimos: Santo Dios, Santo poderoso, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Cuando decimos Santo Dios, Dios es santo por esencia. Todo lo demás de nuestro mundo se santifica por la gracia, ¿no? Cuando se santifica, cuando un santo, no es el santo no es santo por naturaleza, el único santo por naturaleza es Dios. Entonces, cuando los dones son santificados, son santos, no puede ser. La profanación no les aumenta ni les quita nada a su esencia. Pero en una de las oraciones decimos que esto es fuego que quema a los indignos y que ilumina a los que se preparan ante ellos. Entonces, esto es lo que sabemos. El que profana, se profana a sí mismo. En esencia, la comunión y las cosas de Dios, Dios es santo por su esencia. Cómo nosotros tratamos con Él, o si le tenemos fe, o si blasfemamos o no, esto no le quita ni le aumenta, porque Él es santo por naturaleza. Pero afecta, cuando nosotros glorificamos a Dios, no le aumenta nada. Sí. Nos aumenta a nosotros. Lo glorificamos no porque Él necesite ser glorificado, sino porque nosotros necesitamos glorificarlo y adorarlo. Iluminamos cuando le glorificamos. Y así, de la misma manera, cuando tratamos de blasfemar o de profanar, nos profanamos a nosotros mismos. Es fuego. La comunión es fuego
que quema a los indignos y ilumina a los que se inclinan con fe. Fuego que quema a los indignos y fuego que ilumina a quienes se inclinan con fe. Con fe, así es. Sayedna, este programa ha sido delicioso y se nos ha ido muy rápido. Tenemos unos 2 minutos. Yo quiero pedirle una reflexión final, una conclusión en torno a esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice un santo, ortodoxo, San Nicolás Capacilas, explicando la frase de San Pablo cuando dice: en Él nacimos y crecimos y vivimos. Que esto explica 3 etapas de la vida. Explica el bautismo en el que nacimos en Cristo, explica la crismación en cual que es la confirmación, en el que estamos confirmados en el Espíritu Santo y crecimos en Él, y la vida que es la Eucaristía. El acceso a la Eucaristía es un acceso a la vida en Cristo. No hay cristianismo sin Eucaristía, no hay vida espiritual sin incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y vivir allá, convivir con todos los feligreses, con la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con los ángeles, el mundo visible e invisible, como decimos en el credo, todos Sí. alrededor del Cordero de Dios. Esa es la Iglesia por la cual Cristo ha dado su vida, por la cual nosotros nos santificamos y iluminamos nuestra vida. Muchas gracias, Sayedna. Dice una santa, Teresa de Jesús: con Él todo, sin Él nada. Nada. Y dice también: si tú quieres, yo quiero; si no quieres, no quiero. Ténganos en sus oraciones. Y la invitación le estoy esperando para la comida. Vamos, ya quedamos. Claro que A sí. comida árabe. Y luego ya está la invitación. Yo le espero en mi casa para que sepa usted dónde vive. Claro que sí. Muchísimas gracias por Y todo, Roberto. sería mucho pedirle, gracias a Yedna, gracias a usted, una bendición ortodoxa a través de la televisión. Claro que sí. Nosotros el día 6 de enero celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, como la Iglesia Católica le llamamos la fiesta de Epifanía, y en la cual invocamos la Santa Trinidad para que bendiga nuestra vida, y rezamos y decimos: al bautizarte, oh Señor, en el Jordán, se manifestó la adoración a la Trinidad, pues la voz del Padre dio testimonio de ti, nombrándote su Hijo amado. Y el Espíritu, en forma de paloma, confirmó la certeza de la palabra. Tú que te has revelado, iluminado al mundo, oh Cristo Dios, ilumina nuestras almas. Amén. 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 Muchas gracias, Sayedna, de Muchas nuevo. gracias. Gracias a usted. Dios le pague por el favor de su atención.